Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Reglas. Las disposiciones relativas al buen gobierno, al día siguiente de su publicación. El resto de disposiciones, al año de la publicación en el BOE. Además, a las comunidades autónomas y entidades locales, se les concedió un plazo máximo de 2 años para adaptarse a sus disposiciones. Capítulo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. La Administración General del Estado. Las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la seguridad social. Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ellas, incluidas las universidades públicas. Las corporaciones de derecho público. La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social superior al 50%. Las fundaciones del sector público. Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades. Capítulo 2. Publicidad activa. Principios generales. Publicarán la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, de una manera clara, estructurada, entendible, en formatos reutilizables, mecanismos adecuados, accesibilidad, interoperabilidad, calidad, reutilización de la información publicada, identificación y localización. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito. Estará a disposición de las personas con discapacidad. Tipos de información: institucional, organizativa, planificación, relevancia jurídica, económica, presupuestaria, estadística. Artículo 9. Control. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Artículo 10. Portal de transparencia. La Administración General del Estado desarrollará un portal de la transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. El portal de la transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. Artículo 11. Principios técnicos.
Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Interoperabilidad. La información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. Reutilización. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Capítulo 3. Derecho de acceso a la información pública. Régimen general. Derecho de acceso. Información pública. Límites al derecho de acceso. Protección de datos personales. Acceso parcial. Artículo 14. Límites al derecho de acceso. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medio ambiente. Sección 2. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Solicitud de acceso a la información. Artículo 17. La identidad del solicitante. La información que se solicita. Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. Artículo 18. Causas de inadmisión. Información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Información contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos. Información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no abre la información cuando se desconozca el competente. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia. Artículo 19. Tramitación. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Artículo 20. Resolución. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Artículo 21. Unidades de información. Las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones: recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo segundo del título y de esta ley. Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso. Artículo 22. Formalización del acceso.
El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 10 días. Sección 3. Régimen de impugnaciones. Recursos. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Título 2. Buen Gobierno. Ámbito de aplicación. Artículo 25. Miembros del Gobierno. Secretarios de Estado. Resto altos cargos de la Administración General del Estado. Entidades sector público estatal. Derecho público. Artículo 26. Principios de buen gobierno. Principios generales. Primero actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. Segundo, ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. Tercero, respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Cuarto, asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. Quinto, actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. Sexto, mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. Séptimo, asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. Principios de actuación. Primero, desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. Segundo, guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. Tercero, pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. Cuarto, ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones. Quinto, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Sexto, no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la administración pública correspondiente. Séptimo, desempeñarán sus funciones con transparencia. Octavo, gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. Noveno, no se valdrán de su posición en la administración para obtener ventajas personales o materiales. Infracciones y sanciones. Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses. Propia normativa. Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. 12 infracciones muy graves. Artículo 29. Infracciones disciplinarias. 12 muy graves. 6 graves. 2 leves. Artículo 30. Sanciones. Leves. Amonestación. Graves y muy graves. La declaración de incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial que corresponda. La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. Consecuencias. La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente. La obligación de indemnizar a la hacienda pública en los términos de la Ley General Presupuestaria. Prescripción. Faltas muy graves y sanciones, 5 años. Faltas graves y sanciones, 3 años. Faltas leves y sanciones, 1 año. Artículo 31.
Órgano competente y procedimiento. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o secretario de Estado. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado. Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las comunidades autónomas o entidades locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la entidad local de que se trate. Plazos. Transparencia. Artículo 3. Otros sujetos obligados. Las disposiciones del capítulo segundo de este título serán también aplicables a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. b. Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Artículo 19. Tramitación. 2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. 3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Artículo 20. Resolución. 1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por él. Órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Artículo 22. Formalización del acceso. 1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 10 días. Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. Artículo 30. Sanciones. 4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente. Artículo 32. Prescripción. 1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves. 2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las impuestas por infracciones graves a los 3 años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de 1 año. Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 4. Al menos una vez al año.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la administración local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un periodo no renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta, para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. Artículo 38. Funciones. D. Evaluar el grado de aplicación de esta ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. Artículo 39. Régimen jurídico. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los presupuestos generales del Estado. Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.